La fracción generatriz de un número decimal es la fracción irreducible que cumple que al realizar la división del numerador entre su denominador da como resultado este número decimal que nos dan al principio. Bien, nosotros tenemos tres tipos de números decimales que se obtienen a partir de una división. En primer lugar, tenemos los decimales limitados, que serían aquellos que tienen un principio y un final. Tienen 2, 3, 4 cifras decimales, pero a partir de una determinada cifra ya no tienen más, se interrumpen. Por ejemplo, 4,3, 5,26. Bien, el segundo tipo serían los decimales ilimitados periódicos puros, que serían aquellos que comienzan a repetirse a partir de la coma decimal. Por ejemplo, 0,51, 51, 51. Esta repetición es infinita. El periodo sería el 51. O, por ejemplo, el 7,3, 3, 3, 3, que el periodo sería el 3. Bien, se señala el periodo con ese pequeño sombrerito que se pone encima de esos números. También tenemos los decimales ilimitados periódicos mixtos, que serían aquellos que se repiten pero no a partir de la coma, sino que hay algún número entre la coma y el periodo. Por ejemplo, el 7,3, 18, 18, 18, que tenemos entre la coma y el periodo, ese 3. O 0,003333, que tenemos dos ceros entre la coma y el periodo. Bien, también hay otro tipo de número decimal, que serían los decimales ilimitados no periódicos, pero esos no se obtienen a partir de una división. Vale, pues vamos a aprender ahora a obtener la fracción de la que viene cada uno de esos tres tipos de números decimales. En primer lugar, vamos a empezar con los decimales limitados. Y vamos a empezar con un ejemplo, el 4,25. Para obtener ese 4,25, su fracción, lo que vamos a hacer es copiar 4,25 arriba en el numerador sin coma. Y como tiene dos cifras decimales, vamos a dividir por un 1 y dos ceros, es decir, por 100. Bien, por ejemplo, otro ejemplo, el 0,025. Pues copiamos arriba el 25 y abajo, puesto que tenemos tres cifras decimales, dividimos por 1000. Si observáis, esa fracción no es irreducible. Cuando nos den este tipo de ejercicio, habitualmente lo que hacemos es calcular esta fracción, aunque no sería la fracción generatriz. La fracción generatriz necesitaríamos simplificarla a partir de esta. Bien, bueno, pues para recordar, la fracción generatriz se obtiene de dividir el número sin coma decimal, colocarlo en el numerador, y en el denominador colocar un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene ese número. Bien, pasamos a los decimales ilimitados periódicos puros. Y vamos a partir de nuevo de un ejemplo. Bien, el 25,54 y se repite el 54. Pues lo que vamos a hacer es copiar ese número en el numerador. Y una vez que lo hemos hecho, restamos lo que hay delante del periodo. En el denominador ponemos tantos 9 como cifras decimales tiene el periodo. En este caso hay dos cifras decimales en el periodo, pues colocamos 2 9. Bien, y sería ya la resta. Por ejemplo, el 10,733. Bien, pues lo que hacemos es copiar ese 10.733, le restamos lo que hay delante del periodo, que sería 10, y se divide por 3, 9, porque hay tres cifras decimales en el periodo. Yo prefiero siempre aprenderme que se resta lo que hay delante del periodo, porque así no tenemos que aprendernos dos cosas distintas para este tipo y para el siguiente. Bien. Entonces, resumiendo, los decimales ilimitados periódicos puros se obtienen de dividir el número sin coma decimal
menos la parte del número anterior al periodo dividida por tantos 9 como cifras tiene el periodo. Bien, por último, los decimales ilimitados periódicos mixtos se obtienen de la siguiente forma. En el numerador se coloca el número sin coma decimal y se resta la parte que hay antes del periodo. ¿Veis? Igual que en el anterior caso, la diferencia está en el denominador, donde como tenemos dos cifras en el periodo, ponemos dos nueves. Y ahora tenemos una cifra, que veis que hemos marcado ahí en verde, entre la coma y el periodo. Pues se pone a continuación un 0. Bien, otro ejemplo. En ese caso veis que tenemos una cifra en el periodo y tres cifras entre la coma y el periodo. Pues lo que hacemos en el numerador, copiamos el número y le restamos lo que hay delante del periodo, y en el denominador un 9 y tres ceros. Resumiendo lo que nos tenemos que aprender, que arriba se coloca el número sin coma decimal menos la parte del número anterior al periodo y se divide por tantos 9 como cifras tiene el periodo y tantos ceros como cifras hay entre la coma y el periodo.